si tienes tu Biblia y te puedes poner de pie de nuevo, tenemos 3 lecturas llamadas El partido y El reloj profético de Dios, parte 2. 3 lecturas. La primera es tomada de Lucas 3, versículo 22 al 38. Lucas 3, versículo 22 al 38. Y quiero que te des cuenta que hemos compartido desde la semana pasada esta genealogía. Lo compartí la semana pasada, la genealogía, versículo 22 hasta el 38, el partido y el reloj profético de Dios, parte 2, que es una genealogía. Te daré un momento para encontrarlo. Versículos 23, y el mismo Jesús comenzó a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Y se va al versículo 24-25, en donde muestra un linaje de la vida de Jesús hasta el versículo 38, hasta Adán, quien la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Desde el 23 hasta el 38 muestra un linaje de Jesucristo hasta llegar a Adán. Te preguntamos la semana pasada que escribas abajo ahí 3.948 años cuando los agregas toda esta genealogía de este a este a este. Puedes ver 3.948 años. Y cuando fui a investigar conmigo mismo, que tomó un buen de tiempo, me di cuenta que muchos de los comentarios estuvieron escritos alrededor de las mismas fechas, de los tiempos, de cuántos años, desde Jesucristo hasta Adán. Entonces quiero que tengas eso, 3.948, y nos vamos a dar cuenta así como lo hicimos la semana pasada. La segunda es Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y los vamos a leer hasta el versículo 10. Segunda de Pedro 3, versículo 1 a el 10 o el 13, alrededor de ahí estaría bien. Te daré un momento para poderlo encontrar. Quiero que estés bien familiarizado con tu Biblia y que tú lo puedas enseñar también. Versículo 1. Esta segunda epístola. Yo os escribo ahora esta segunda carta, por la cual despierto exhortación vuestro limpio entendimiento. Les está recordando algo que ya se les había enseñado y quiere moverlo en este aspecto dentro de sus corazones. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes se han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor Salvador. Versículo 3, sabiendo primero que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, cuando sucedió esto en Hechos 2, Pedro fue el predicador del primer sermón y dijo: estos son los últimos días. Acorde a tu Biblia, los últimos días de hecho empiezan en el Pentecostés. En Hechos capítulo 2 aquí dice que en los últimos días, que cuando el Pentecostés empezó a mostrarse, verás como versículo 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Versículo 5, cierto, ellos ignoran voluntariamente de los cielos fueron creados en el tiempo antiguo, y la tierra salido del agua y en el agua, hablando de Noé, por la palabra de Dios. Versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció enegado por agua. Versículo 7, pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Vean aquí, amados, palabra clave, mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No te olvides de este hecho. No te olvides de esta cosa importante. No seas ignorante de esta cosa, es que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ahora, piénsalo en ti mismo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante para Pedro subrayar y ponerlo, remarcarlo, como era versículo 9? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan del arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual pausaré y te recordaré lo importante que en el día de Dios, tal vez no este domingo, pero tal vez el próximo domingo, pero permíteme recordarte aquí que Él está uniendo en el versículo 10, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y lo está uniendo en este concepto de que el día de Dios va a venir como un bandido durante la noche. Cuando Jesús regresa en la segunda venida, va a venir como un bandido durante la noche. Ve como un bandido llega a una casa y están pensando que todos van a estar dormidos, nadie va a saber. Y en la segunda venida, esto es lo que Pedro se está refiriendo. Quiero que veas cómo lo une. No se está refiriendo a la segunda venida, porque tú ya vas a tener el segundo año de la tribulación, la gran tribulación, vas a tener los 7 sellos que se rompen, todos los temblores, lo que no ha visto el mundo y todo un montón de cosas que están sucediendo, como en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Se está refiriendo al evento del rapto. No está en la parte, en el rapto, como va a venir bandido en la noche, pero no en la segunda venida. Pero ve cómo aquí une el día de Dios en esta parte profética. En el entendimiento, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces tú lees el contexto de todo esto y empiezas a ver que esto, no ser ignorante, tiene un entendimiento importante del calendario de Dios. Me moveré, yo sé que era mucho aquí, los cielos. Pues así sean todas estas cosas que han de ser desechas, y nos conviene que vosotros seáis santas y conversaciones, esperando, apresurándonos para la venida de Dios. Versículo 11. Pues como sea así, que todas estas cosas han de ser desechas, no conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Versículo 13. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Tenemos aquí un nuevo cielo, una nueva tierra. En esta parte, palabra profética. Tus piernas están un poco cansadas, te puedes sentar, te puedes acostar. Vamos a leer un versículo más. Aquí es Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. O vas a decir, bueno, este hombre lee muchas escrituras. Bueno, sí, es la palabra de Dios, lo voy a defender, claro. La Biblia dice que la eleva sobre su propio nombre. 3. La Biblia dice que esta palabra va a durar por siempre y por siempre. 4. La Biblia dice que le debemos dar honor y reverencia a esta palabra y poder buscar vivir como ella. Entonces no me puedo disculpar por leer muchas de las palabras. Vivimos en una época y una hora donde
podemos manejar nada más para que les den una oración. Un individuo que hablé hace un par de semanas me estaba diciendo que tenía un corazón sobre esto. Dice, bueno, voy a ir a tal iglesia, su servicio es bien corto, entonces tengo más del día para mí mismo. Y dije, bueno, wow, esta persona, si tal vez estuviese en esta iglesia, Four Winds, pensé como uno de los principios, tú das tu vida a Él. Y debes tener un corazón en donde quieres escuchar la palabra de Dios, en donde puedes acostarte en ella, puedes pensar en ella, meditar en ella, sus propios deseos, su propia vida. Jesús dice, no vino a vivir para él mismo, sino para Dios mismo. Y esta persona lo que él me dijo fue, bueno, esta iglesia XYZ, porque salimos en 24 minutos y puedo tener el resto de mi domingo para mí, libre, para mí mismo. Dije, bueno, qué triste. Muy pronto esto va a ser nada más como pasar, no nada más drive-thru, solamente pasar con tu auto, darle un chequeo en la caja para poder sentirme mejor, pero creo que hay mejores cosas para ti. Creo que Dios está haciendo un trabajo profundo en ti y en mí y podemos entender la parte profética, el calendario profético y que en estos 2000 años nos van a dar autoridad, rango que se va a utilizar y vas a tener un ministerio poderoso. Si tú no sientes que lo tienes ahorita en la tierra, pero motívate porque vas a tener uno en el milenio, lo cual es más importante. Entonces date cuenta, mantente en tu curso y pídele a Dios que te mantenga hambriento para su palabra. Entonces, capítulo 2, que os mováis fácilmente de nuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por la palabra, ni por carta con nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por la carta. Entonces, de nuevo, estamos diciendo que él te dice, bueno, hay actividades demoníacas, pero también hay letras que están firmando mi nombre. El rapto ya ha sucedido y tú y yo estamos aquí, pero eso no es cierto. No ha pasado, sucedió actualmente. No, número 3, no se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá, sino que venga antes de la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el anticristo, se ha revelado. Versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, entonces él, o divinidad, tanto como se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Recuerda que hemos hablado esto cuando hablamos esto, versículo 6. Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, que lo están entrenando porque Él será revelado su tiempo, porque ya, número 7, porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad. Solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. Versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Versículo 9. A aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Por esta cosa, Dios los enviará con este engaño e iniquidad, obrando en los que perecen en cuanto recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Dice, ¿por qué Dios enviará esta ilusión? Hablando de los hombres, que Dios enviará a una persona que para poder no tener una incursión en su vida, la misericordia de Dios aquí, porque si no envió una desilusión, no hubiese una continuación de la verdad. Entonces permite que este espíritu de desilusión venga para que el juicio de lo que se ha dado sea disminuido. Entonces, Padre, te doy gracias por tu palabra santa, por tus elegidos y aquellos que están viendo aquí y lejos. Te doy gracias por la misericordia y la gracia en el nombre de Jesús. Te puedes sentar, puedes acomodar tu almohada y te puedes dar vuelta y tomar algo de café en este momento.
El partido y el reloj profético de Dios, parte 2. Ahora, amados, ¿por qué estás tan impactado? ¿Por qué estás tan sorprendido entonces de lo que estás viendo en tu nación y en las naciones? Algunos de ustedes que no son tan grandes como yo, hemos visto en esta nación en los últimos 6 meses, encontrándonos en ciertas áreas, situaciones y experiencias que nunca había visto en mi vida. Y aún conforme hablo, personas que son más grandes que yo, ¿por qué es tan sorprendente para ti cuando tú ves lo que está sucediendo en esta nación y en las naciones? ¿Por qué estás tan sorprendido cuando ves la falta de ley, la rebelión, la anarquía, el gobierno, que están tratando de encontrar qué es verdad y qué no es verdad? Las etnias, En contra de las etnias, y los virus y las plagas y los fuegos y los temblores. ¿Y por qué estás tan sorprendido, cristiano? Sabemos que no conocemos la palabra profética y el calendario de Dios para poder reírnos, y nos reímos y nos sorprendimos en dónde está la venida de Jesucristo envuelto dentro de lo mismo que tuvimos anterior. ¿Qué es lo que va a suceder? Jesús dijo, ve, tú conoces el clima, Mateo 16, tú sabes el clima, pero no sabes las señales, el tiempo y el tiempo final que ya viene. Entonces, ese es el corazón de esta serie de 2 partes hasta el momento, es que tú y yo podamos entender el partido y el calendario de la palabra profética de Dios para poder subrayar en dónde estamos en el calendario profético de Dios en el 2020. Y quiero asegurarte que tú y yo estemos preparados para lo que viene de nuevo. Y 3, para cómo prepararte a ti y a tu familia y quien Dios te ponga en el ramo de influencia. Segunda de Pedro 3, vimos aquí, Pedro dice, en Reina Valera dice, no seas ignorante. Dice, no seas ignorante. En la Reina Valera me dice, no te olvides de este hecho. No dejes que escape de ti. Dice, no seas ignorante. Y 5 veces únicamente, en la parte de Reina Valera, dice, no seas ignorante. Era un mandamiento, estaba subrayado. Era una parte griega donde está poniendo un poder y una fuerza para el lector y el escuchante. No seas ignorante. Y era 1 de 5, no seas ignorante. De nuevo que tu Biblia menciona, es un principio mayor y una parte, segunda de Pedro, capítulo 3, dice, no seas ignorante porque algo que no tuviera valor, o no seas ignorante, asegúrate de que el perro tenga agua, pues no seas ignorante de no ser hospitalario con la gente. No era lo que él se refería para este término de no ser ignorante. Lo utilizó 5 veces, y aquí en el segundo de Pedro 3 encontramos del 8 al 10 lo utilizó de nuevo. Fue como un mandamiento. Quiero saber qué significa ser ignorante. Tengo un hermano mayor y me decía todo el tiempo, tú eres ignorante, tú eres ignorante. Y yo le decía, mamá, me está diciendo maldiciones. Y hasta este momento, cuando me dicen soy ignorante, entonces me acuerdo de lo que solía pensar. Ser ignorante era una palabra mala, que me sentía algo que la palabra me hacía sentir. La Biblia te dice lateno en griego, y vea cómo Pedro dice, no seas ignorante, no dejes que este hecho se escape de ti. La palabra griega aquí es lateno, que significa ser oculto, no darse cuenta, que no tener el conocimiento es un secreto que está oculto
Entonces lo que está diciendo aquí es, no seas ignorante, no dejes que esta palabra sea oculta de ti. No dejes que en tu vida sea sin conocimiento, no dejes que sea un secreto para ti en tu vida. Eso es lo que quieres que tú y yo conozcamos, y lo empieza a unir el día de Dios con este tema y lo empieza a unir a el ratero en la noche. Entonces está trayendo una fuerza profética para reconocer, vea, esto es algo importante que quiero que sepas al respecto y que inviertas en esto y sea una fundación en el calendario profético de Dios. Entonces, a lo que se está refiriendo y tomando lugar aquí es que está hablando del hecho y el tiempo en donde tú estás viviendo en este momento, en donde estás viviendo en este momento. Entonces, antes de que nos movamos a este calendario, quiero darte los 5 lugares en donde la Biblia dice no seas ignorante, para que puedas ver en estos lugares. Espero que tenga tiempo, tú tengas tiempo. Me movería por esos 5 lugares porque podrías ver la importancia y el valor de ese estatuto que fue escrito para traer un creciendo del segundo de Pedro de 8 al 10, segundo de Pedro 3, 8 al 10, sean no ignorantes en esta situación. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Primera de Corintios 3, 1 al 12, solamente te dará las escrituras y quiero que las entiendas que se estaba refiriendo. Primera de Corintios 10, 1 al 12, te los daré rápido. Los 5 lugares en donde la Biblia dice que no seas ignorante y todos tienen tremendo poder y principio dentro de él. Primera de Corintios 10, 1 al 12, y empieza a compartir en la Biblia y los tipos y las sombras y los simbolismos. No tomar el tiempo para leer todos, para leerlos el día de hoy, pero esto es lo que estaba mencionando en la palabra griega que se fue usada, lateno, en 1 Corintios 10, y estaba subrayando el hecho de que tú y yo como cristianos necesitamos conocer que tu Biblia está llena de simbolismos, de sombras, de tipos. Quiero que reconozcas que cuando el hombre venga desde el cielo o cuando el agua salga de la roca, tenía un significado espiritual y no solamente verlo como un evento histórico, pero un principio histórico que tuvo lugar. En la historia. Dijo en la segunda parte, no seas ignorante. Romanos 11, 15 al 28. Romanos 11, 15 al 28. Y empezó a decir, no seas ignorante. Y empezó a compartir el poder de Israel natural y el Israel espiritual. Tú eres el Israel espiritual. Dice, no seas ignorante, que he cortado el Israel natural en términos de su genealogía verdadera, de regreso a Jacobo, a Israel, y aún hacia atrás en términos de en dónde habían venido. Quiero que no seas ignorante de una cosa, pero lo cegué al Israel natural y te envolví a ti espiritualmente, a Israel espiritual de Dios, porque una vez los va a traer de nuevo aquellos que fueron cegados y los dos se van a volver uno. Entonces no seas ignorante en ese hecho y entiende que el Israel natural en contra del Israel espiritual y todo el entendimiento sea de ser ignorante. El tercero es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 1 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 18. Será un pequeño sermón ahí donde podemos darnos cuenta que no ser ignorantes tú y yo y entender lo que está oculto en lo que necesita saberse en esa escritura. Habla acerca del rapto que toma lugar aquí, que está viniendo del calendario profético, y también habla de cómo puedes tu alma estar dormida. No quiero que seas ignorante, no hay una alma que esté dormida, o tu personalidad, tu mente, tu deseo, tus emociones y tus emociones espirituales. Tú no te vas a la tierra y tienes un descanso en la tierra.
Eso no es lo que tu Biblia dice. Dice, yo no quiero que seas ignorante de eso. Y número 4, Primera de Corintios 11, 1 al 12. Quiero es el poder, el principio, en donde Pedro no lo sometió en el calendario profético. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Primera de Corintios 1 al 11. No seas ignorante en cuanto a los dones espirituales. Quiero que veas la validez de esto, que estos están disponibles como un regalo gratis para ti. No quiero que seas ignorante, quiero que conozcas al respecto y tengas un conocimiento, que es lo que estamos tratando de hacer, es traer activación para que empieces a mover y darle casa a estos regalos particulares, espirituales. Entonces movámonos en donde estamos, en la palabra profética de Dios. Quiero compartir, como lo dije la semana pasada, que tú y yo estamos llegando al último del sexto día, cuando tú, te mostraré aquí, lo puedas ver en Génesis. Podemos entender que la Biblia dice que Dios creó la tierra y los cielos en 6 días y descansó en el séptimo día. Entonces recuerda que leímos segunda de Pedro, capítulo 3, que el día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces dice, no seas ignorante, estoy hablando de un calendario profético que quiero que conozcas. No te rías y no te sorprendas, que es un número de antropólogos que están de acuerdo que el linaje y el tiempo de Adán hasta el momento en que estoy compartiendo contigo, tenemos muchas fuentes que son salvos y no salvos, que validarán y verificarán lo que tu Biblia te está diciendo. Entonces vemos aquí que hemos puesto los 7 días de la creación y entendemos que cada día representa 1000 años en cuanto a el calendario profético. Encontramos aquí, como lo habíamos visto en Lucas 3, 22 al 38, que la genealogía de Jesucristo hasta Adán, hasta atrás de Adán, podemos ver hasta Adán, eran 3948 años. Y eso es lo que tú subrayaste en tu Biblia, que de hecho que Jesús hasta atrás de Adán, y en Jesús vemos cómo eran casi 4000 años. No seré tan dogmático que si lo conté bien o lo conté, pero digamos que está cerca el número aquí y no conocemos todo, pero aún en el calendario hebreo, judío, concuerda con esto. Es una aproximación. Vemos como Adán, día 1, 1000 años. Día 2, Abraham, 2000 años. Aquí es donde estaba el día 2. De Adán a Abraham, 2000 años, lo cual está cerca. Día 1 y día 2. Nos movemos aquí a Jesús y ese es el día 4. El completar el día 4. Entonces cuando contamos los días es como casi como lo que es los cientos de años. Primer centenal lo empiezas en los 1900. Ves cómo estás en el 1900. Es como el moverse de la mente para hablar de estos de 6 y 7 días de la creación. Estamos hablando de 6000 a 7000 años. Debes darte cuenta que conforme se mueve a los días 6, vean, solamente para dar un entendimiento, creo que es un poco de jugar con la mente aquí, es darse cuenta cómo los días son contados. Entonces vemos dónde estamos en cuanto al término profético de Dios. Día 1, 1000 años. Día 2, 2000 años. Día 4 es cuando contamos la genealogía de Jesucristo, a 4000 años aproximadamente. Y aquí es donde tú y yo estamos. 2020, le agregué aquí en 2020
a este número, 3948, y llegas a un lugar de 5958. Esto es solamente un estimado que estamos acercándonos al día del sexto. Recuerda que es automáticamente te estás moviendo al día 5. Y aquí vemos 5958 años desde Adán hasta donde estamos ahorita. Puedes darle o quitarle, es un aproximado, no vamos a ser tan dogmático en esto, pero es un aproximado. Tú y yo estamos aquí en cuanto al calendario profético de Dios. Quiero compartir contigo qué es lo que va a suceder de nuevo. Y después vas a tener un rapto, después vas a tener va a haber una persona que está en la tierra, va a ser enviada a la tribulación. Y entonces vas a tener la segunda venida de Jesucristo. Y entonces te moverás a los 7 días, que es 1000 años. El que es el milenio, un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. Después del milenio, 1000 años, va a venir nuevos cielos, nueva tierra. Entonces te preguntaré si ellos pueden moverse para poder sacar en cuanto a los términos de definir para que la gente pueda ver. Muy bien, esto es claro. Muy bien, entonces vamos aquí para que tú y yo nos mueva y nos demos cuenta que el hecho del linaje y la genealogía desde Adán hasta el tiempo en el que estamos son 5958 años aproximadamente, unos 30 años aproximadamente, dependiendo de la confirmación de los años que han sido contados durante esta genealogía. Pero hay un buen lugar en donde estamos acercándonos al final del sexto día. Todavía no hemos llegado ahí. Pero si estás viendo en tu pantalla, puedes ver de nuevo 2020, que nos trae hacia el final del sexto día. Y estamos aquí en la etiqueta amarilla. ¿Qué es lo que pasa que va a tomar en el calendario de Dios antes de que venga el rapto? Antes de las 7 días y las tribulaciones, 7 años de tribulaciones, antes de la segunda venida de Jesucristo y del milenio, y también compartiremos de qué es el día de Dios, el sabático judío, el servicio en los domingos. Eso no es lo que sucede. Muy bien, entonces regresemos. Démonos cuenta, algunos de estos que van a empujar hacia atrás o van a rehusarse en cuanto a la mantra y qué es lo que la ciencia dice al respecto. Y eso es muy bueno, pero ve, amado, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Sabes que la ciencia no han encontrado la manera de poder sacar y hacer crecer el césped por sí mismo. ¿Cómo puedes explicar lo que es los espíritus demoníacos? Quiero escuchar cómo la ciencia se da cuenta de eso. Me recuerdo a una persona que vi hace años atrás. Decía, tenía 7 años y perdió su vista. Entonces le pusieron un ojo falso y su mamá empezó a decir, escribí su nombre por aquí en mis notas y vi a ese hombre en un servicio. Era un niño en ese momento, 7 años. Pero en los 50, a finales de los 50, su mamá lo llevó a un servicio de avivamiento y su mamá dijo, bueno, él está ciego de un ojo, no tiene un ojo de vidrio. Entonces oramos sobre ese ojo. Entonces Dios lo sanó. No estamos hablando de ciencia que tiene todas las respuestas. Estamos hablando que la vista vino a través de su ojo. Entonces te quitó su ojo y solamente se quedó el que estaba bueno. Entonces vino y le dio vista
sin tener su ojo, y fue algo maravilloso de lo que Dios puede hacer y la manera en como Él lo quiere hacer. Fue a Oprah, al show de Oprah, fue a todos los shows donde están comentando importantes de esa época. Dicen, yo no voy a ir a tu show solamente si me permites compartir el poder de Dios, de Jesucristo. Entonces fue en ese momento al show de Oprah y de muchos famosos. Fue a una cruzada también, y fue una de sus hermanas que le puso las manos sobre él, y ella no sabía que era un ojo de vidrio, pero era solamente una oración rápida. Pero el muchacho tenía fe, el niño tenía fe. Entonces se quitó su ojo en la casa y corrió a su madre y le dijo, y estaba llorando, mamá, puedo ver, yo sé que puedes ver, yo puedo ver, no tienes un ojo ahí, ¿cómo puedes ver? Y dice, y le cubrió el ojo y vio a través de solamente de esa perforación que tenía. Entonces no puedo explicarlo, fue un milagro de Dios sin poderlo explicar, y puedas ver el testimonio. Hay muchas cosas. Tal vez seas empujado hacia atrás. Bueno, la tierra tiene 500 y no sé cuántos miles de años. Como yo lo he mencionado anteriormente, Dios puede hacer algo nuevo, viejo. Puede mover algunas cosas si no tienes problemas. Dios creó los cielos y la tierra. Quiere crear una tierra que es vieja, nueva. Él creó a Adán. Él no fue un infante. Él ya era viejo. Era una persona grande. Entonces la ciencia no tiene lugar y una figura en nuestras vidas. Pero hay un poder más fuerte, y esa es la vida omnipotente y la sabiduría de Dios mismo. ¿Cómo explicas liberación? ¿Cómo puedes explicar que ese hijo o que ese niño pueda ver a través de esa perforación en su ojo? Vean cómo es como verlo a través de Jesucristo. Entonces, cuando traigo estos 6 días, 6,000 años, tal vez tú te sorprendas y dices, bueno, aquí estoy para decirte que hay antropólogos, salvos y no salvos, que concurren que que concuerdan que este calendario en Jesucristo es la etapa de Adán hasta este tiempo. Te mostré como 3 la vez pasada, una parte de la historia humana que confirmarán lo que te estoy diciendo. Crónicas del Viejo Testamento, y muchos de ellos, no tomaré todo el tiempo para decirte, pero te estoy mostrando que los 7 días de la creación, no seas ignorante de esta cosa. Un día para Dios es 1,000 años, y 1,000 años es como un día. Tú y yo estamos en un calendario profético en donde nos estamos acercando a cerrar el 6º día. Te dije, hace tiempo atrás había tanta paz que si este calendario fuera cierto, debiese pasar algo en este periodo en donde estamos para empezar a empujarnos hacia el lugar en donde estas áreas empiezan a romperse y a suceder. Era demasiada paz. Era demasiado fácil, y vean lo que sucedió en 5 meses. Las naciones fueron cerradas desde Mongolia hasta Houston, Texas. Las naciones fueron cerradas. El virus fue tan propagado que en 5 meses ve lo que sucedió. Se ha movido en tanto poder y fuerza y velocidad que tú y yo no podemos imaginarnos. Eso es lo que yo le llamo un fósforo que empezó a encender a las naciones y a llevarnos al punto en donde estamos cerrando el cierre. Estamos llegando al cierre del 6º día para poder brincar al milenio. Que si estás correcto, tú estarás aquí con un cuerpo glorificado, y te darán una rectitud, una medida para poder gobernar. Y debemos de recordar que en esta vida no lo es todo, que es parte de tu caminar cristiano. Necesitas
enfocar tus ojos en las cosas de arriba y no solo en las cosas de abajo. Debes de darte cuenta y evaluar tus decisiones y elecciones, que aquí es donde estás. Muy bien, ya terminaste. Este botón es para poder despertar a los espíritus dormilones. Y el otro es para enviarme café. Voy a despertar a algunos. Yo sé que no te estás durmiendo. Continúa haciendo esto muy bien. Tengo familia aquí que van a decir que sí. Entonces, si no, no les damos lonche después. Los 6 días de creación, 7 días, son literalmente el calendario profético de Dios para los miles de años. Estamos aquí ahora. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Después estamos por terminar el sexto día. Día 5 ya se terminó. Día 6. Empiezas el día 6 y estamos casi terminando el sexto día. Entonces cosas tienen que suceder antes de movernos al séptimo día. Sabemos que una vez que se termine el sexto día, el séptimo va a ser el milenio. Un día, 1000 años, un día de descanso. Y algo tiene que suceder. Veamos cómo los fósforos han sido encendidos para poder impactar el curso de acción y decisiones. Te he mencionado la semana pasada que aunque has visto la irrelevancia racial, el racismo que se ha movido en todas las naciones, eso es un problema legítimo que se necesita hablar, pero es un fósforo que empieza a mover a la humanidad en una dirección. Ve más allá del fósforo, ve más allá de la situación y date cuenta que aquí es donde estamos, en estas áreas donde van a ser presentadas a ti y a mí, que nos van a mover rápidamente hacia ese lugar en particular. Dime si lo entiendes. Entonces, lo que va a suceder aquí después, te mencionamos la semana pasada que nacerán como la falta de la ley. La falta de la ley no es solamente acerca de la injusticia racial, va a ser un nacimiento, como la Biblia lo dice, que va a extenderse en las naciones. Debes darte cuenta que esos nacimientos van a suceder. Esos nacimientos van a continuar naciendo, y también hablamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que va a venir lo que tu Biblia dice, una gran apostasía. El rapto no va a venir hasta que primero hay una apostasía, una gran caída, una catástrofe, en donde se ha descrito aquí por Pablo el caer de hombres cristianos y mujeres cristianos. Recuerda, Revelaciones, el libro Apocalipsis, menciona acerca de la cola del dragón que tumbó 1/3 de las estrellas. Recuerda que esas estrellas no eran demonios, esas estrellas siempre representaban cristianos. Entonces también la cola es la que empezó a conectar 1/3 de los elegidos de Dios y los tumbó hacia la tierra, en su posición en la tierra, y lo describió Pablo como una gran caída, una gran decepción. Y también creo en el mismo tiempo que vas a tener lo que la Biblia habla, es la cena de tabernáculos. Habla acerca del en el milenio sucediendo, va a suceder también en términos de la iglesia. Tenemos la fiesta de la Pascua, tenemos la fiesta del Pentecostal como cristianos, y lo que queda es la última fiesta del tabernáculo, que es donde recogemos todo lo que ha crecido y donde podemos ver toda la cosecha que va a venir de cada tribu, nación, poblando los cielos aún más que los infiernos. Serán unidos y serán creciendo en ese tiempo una gran caída
y también la conversión de las personas que no son salvas, que va a ser como un tsunami. Es difícil de imaginarse, pero es lo que dice tu Biblia. ¿Qué es lo que va a suceder de nuevo? Aquí estás tú en este momento. ¿Qué sucederá? Va a haber una gran caída. De nuevo, ¿qué es lo que va a suceder? El hombre que no cumple la ley es el anticristo. Quisiera hacerte preguntas en este momento, pero el anticristo va a ser revelado. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Se llama el hijo de la destrucción, de perdición. Entonces recuerda esto. Tú y yo conoceremos la identidad de quién es el anticristo antes del rapto. No te vas a decir, oh, es él en este momento, o es el papa, o es esta persona. Algunas de las voces que están sucediendo ahorita. Esto aquí lo dice que en vez de que siempre tiene que pasar primero para que suceda de que el anticristo sea revelado. ¿Qué va a suceder? Primero va a haber una caída, el tabernáculo. La revelación del anticristo es lo que va a suceder. Entonces sabemos que tú vas a conocer quién es. Entonces déjame te pregunto, saber para ver si estás conmigo. ¿Vas a ser raptado mañana? No, no vas a ser raptado mañana. ¿Por qué no mañana? Porque no he visto siquiera acerca de primero la caída. Sé que hay un movimiento, tal vez está en proceso, como lo mencioné la semana pasada, pero es tan definitivo que Pablo dice es una gran caída, es una apostasía que infectará a todo el globo, que será revelado. ¿Qué más va a suceder? La Biblia dice que el que está restringiendo será quitado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 7 al 8. Porque el misterio de la falta de ley está en trabajo para que aquel que lo está deteniendo se continúa mostrando hasta que sea quitado. Y de nuevo el anticristo será revelado de nuevo, que cuando Dios venga lo va a cortar con el soplo de su boca. ¿Quién es Él? El que está aquí ahora continuará siendo empujando hacia atrás para detener y para empujarlo hacia atrás. Entonces tú y yo debemos comprender que esta esposa de Jesucristo es el que está deteniendo. No es lo que ellos están mencionando. Tengo 14 aquí, pero Él es el Espíritu Santo. No, no puede ser el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede ser el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene que estar en el planeta Tierra moviéndose acerca de los corazones de los hombres, porque la gente todavía así sigue siendo salva en el milenio. En este séptimo día todavía la gente sigue naciendo, personas humanas teniendo decisiones, y el Espíritu Santo todavía se sigue moviendo en ellos. Entonces no lo están quitando, porque la gente todavía sigue en la tierra y todavía se sigue salvando. Tú necesitas el Espíritu Santo para poder trabajar en el corazón de los hombres y las mujeres. Él es la esposa. La esposa está deteniendo, está empujando hacia atrás, está manteniéndose con una maldad que quiere salir y ser un tsunami en toda la tierra. Que sin la esposa de Jesucristo y la proyección y la fuerza y los aspectos de moral, esta nación y las naciones caerían en un momento, los eliminarían en la entidad demoníaca y sus soldados. Él, el que está deteniéndolo, es la esposa de Jesucristo. No es el cuerpo de Jesucristo, es la esposa de Jesucristo. Una vez te mostraré la diferencia, como la Biblia lo dice, ante la esposa de Jesucristo y el cuerpo. Jesucristo vino a casarse con su esposa, y aquellos del cuerpo serán los invitados en la ceremonia del matrimonio, pero no serán parte de una esposa, en una posición de una esposa. Entonces empujando las fuerzas demoníacas en cuanto al término
no es más que la esposa que está empujando hacia atrás, está deteniéndose y va a ser quitada hacia un lado, lo cual es el rapto. El libro de Apocalipsis 12, 1 al 5, que esa mujer está lista para ser enviada y devorar a su hijo una vez que sea nacido. La mujer trajo a un hombre para poder traer leyes en las naciones, ese no es Jesucristo, y que los gobernará con una vara de hierro y tomará el trono. Entonces ves aquí que está hablando de esta esposa, es el hombre quien va a traer esto, lo Jesucristo. Entonces tú y yo estamos aquí, estamos llamados a ser la sal de la tierra, es ser el que detiene de vivir y la relación con Jesucristo. Y una vez que afectamos e influamos la oscuridad de este mundo y demoníaca para que quiere traer corrupción en cuanto al llamado espiritual de las personas cristianas. Debería de poner de nuevo mi tiempo, mi cronómetro, que recuerda que los evangélicos y los cristianos han caído tan rápidamente que 55% dijeron, evangélicos y cristianos, que dice, está bien tener sexo antes del matrimonio. Antes era 21% y brincó al 55%, aún y dijeron que esas personas que fueron calificadas, que si estabas casado, bueno, estaba bien, era 20 y tantos %, que estaba bien que fuera del matrimonio y tener relaciones sexuales. ¿Cómo eso puede suceder? Es porque el que restringe no estaba restringiendo también. El problema no es tanto la oscuridad, pero si tengo sal y luz dentro de mí que influencia a aquellos a un lado de mí, alrededor, una forma de santidad que falta la vitalidad, la fuerza, la relación con Jesucristo. Tú has sido llamado para restringir, para ser un intercesor, para ser una representación de Jesucristo en todas las actividades, de vivir vida, acciones en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a suceder? El que va a restringir va a ser quitado, la apostasía va a venir, va a ser revelada con el anticristo para ser la segunda revelación donde sucede, y de nuevo sucede aquí después del rapto. Vemos aquí en la gran tribulación, la Biblia declara que el anticristo va a ir a reconstruir el templo en Jerusalén, irá dentro de los santos, sentarse en el trono y decir que Él es Dios. Y eso se le llama la abominación de la desolación, acorde a Daniel. Tuve 2 horas de mensaje en este tipo de tema. Será la segunda revelación. ¿Qué más sucede? Muy bien, ve. Número 6. Número 6. Tuve aquí a alguien como señor Kevin. ¿Qué pasa con el 4? Muy bien. Ya lo podrás leer o escuchar de nuevo. Número 6 es el gobierno del mundo que va a tener lugar antes del rapto. Muy bien, aquí es donde estás en el final del 6º día, vamos a llegar a el 7º día, pero vean aquí antes del 7º día, la segunda venida de Jesucristo se va a mover hacia el milenio o el día de descanso. Y después del milenio, la Biblia dice que hay otra guerra que toma lugar en la tierra, y aquí hay hombres en contra de hombres y hay mucha sangre. Y también enviarlos hacia el abismo cuando a todos los demonios, aunque Jesucristo está en la tierra durante este tiempo, aun cuando tú y yo tenemos cuerpos glorificados, aún y personas que tienen el cuerpo natural, huesos, pero aún así va a haber una guerra al final de este milenio. Es difícil de pensarlo, ¿verdad? Pero con Jesucristo aquí, pero en la libertad, el libre albedrío del hombre es tan poderoso que si no lo sometes ante Dios, esto es lo que va a suceder aún con su presencia aquí.
Entonces encontramos aquí, como todos, que no puede suceder un rapto sin tener en lugar el gobierno en el mundo. Oh, ya es tarde. Espero que no seas como esa persona. No sabes de quién estoy hablando. Por eso puedo hablar al respecto. Entonces, muy bien. Quiero mi vida de nuevo. Muy lejos, muy largos servicios. Oh, no, es muy largo este servicio. Jesús dice, estas son las palabras de vida y de muerte. Entonces, ¿qué más está ahí, amado? ¿Qué más está comprando tu tiempo, tus emociones, tus corazones? Voy a ir unos cuantos minutos más y terminamos. 14 minutos y ya terminamos. Entonces, el gobierno y el mundo debe de tomar lugar antes del rapto. Revelaciones, el libro Apocalipsis. Quiero que veas esto. Apocalipsis 4. Apocalipsis 12, 3 al 4. Apocalipsis 12, 3 al 4. Quiero que lo veas. Y apareció otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Date cuenta, y su cola arrastraba. Vean que la Biblia no está hablando en tiempo cronológico, especialmente en Apocalipsis. Si vas a verlo, vas a pensar que está en aspecto cronológico, en orden cronológico. No, no están en orden cronológico. Debes saberlo al estudiar que esto no está en orden cronológico. Vean que primero el gobierno mundial debe de estar en lugar. Estás al final del 6º día. Lo que debe suceder después del rapto, después de que la esposa ha sido tomado, va a ser el gobierno mundial, la revelación de el anticristo. Y aquí, y ven, ya apareció otra señal del cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastrada la tercera parte de las estrellas del cielo. Es la gran caída. Los estrellas son cristianos, y los echó en tierra, y el dragón se paró delante de su mujer que estaba de parto. Vean, el dragón no quería siquiera el cuerpo de la iglesia. A fin, no tenía poder, no era gran, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. La mujer significaba el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que estaba en su vientre, que tenía que ser dado a luz, y ella dio luz al hijo del varón. Entonces cuando el nacimiento, la persona que está ahí, el diablo quiere comerse esa entidad, no a la mujer, no al cuerpo. Pero ve aquí, date cuenta que las 7 cabezas tenían coronas. Rápidamente, en algún lugar en Apocalipsis 17, 9 al 10, Revelaciones 17, 9 al 10, Revelaciones, es Apocalipsis 17, 9 al 10. Lo leeré. Y aquí está la mente que tuvo sabiduría, y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Hermenéutica es como estudias la Biblia, cómo la interpretas. Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Una mujer diferente en este momento. La Biblia le llama esto la prostituta. Y son 7 reyes, falsas religiones, que son estas cabezas. Y los 5 son caídos. Los 5 son caídos. El uno es, el otro aún no es venido. Y cuando fuere venido es necesario que dure breve tiempo. Y se mueve. Los 10
Los 10 cuernos, en el 12, y los 10 cuernos que han visto en los 10 reyes que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Entonces, estas partes del libro de Apocalipsis están hablando y tuvo una respuesta aquí en Apocalipsis 17, del 9 al 10, 9 al 12. Las 7 montañas, los 7 gobiernos, porque Juan, el que escribió este libro, 5 se cayeron, uno es el que estaba viviendo, uno todavía no ha venido. Está hablando de el gobierno mundial que está moviendo su plan hacia el planeta Tierra. El gobierno mundial, Egipto, Asiria, Persia, Grecia, Babilonia, Grecia, y uno es Roma, que fue el tiempo en cuanto escribió Juan, y uno que va a venir, el 7, los 7 cabezas del gobierno. Te estoy trayendo de nuevo a compartirte que no va a haber un rapto hasta que el gobierno sea formado. Vean lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 3. Apocalipsis 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y tenían coronas. Vean que son los 7 gobiernos del mundo que salían de Satanás, de la bestia: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y una está por venir. En esta escritura puedes ver que la 7ª cabeza tenía una corona que ya estaba en poder. Entonces, antes del rapto, porque esto fue antes del rapto, el rapto vino después de que se puso la corona en la 7ª cabeza. Debiese haber un rapto porque la 7ª cabeza fue en la corona. Entonces tenía que venir un entendimiento de un gobierno mundial. Aquí termino, entonces date cuenta cómo, amado, ve cómo las cosas cambian tan rápido. Va a haber una actividad tan grande y un enojo tan rápido de las naciones, que la Biblia dice que un hombre va a salir de los mares y declarará que él va a traer paz, y él será votado para poder tomar el mundo entero. Aún así, ya ha habido un trabajo en líderes en donde tienen sus reuniones de este mundo, de este gobierno mundial, en donde va a ser el anticristo. Antes, vean cómo el rapto tuvo lugar después de que se le puso la 7ª corona. Egipto, Babilonia, todos ellos van a ser coronados, y después del nacimiento de ese niño, en donde el 7º gobierno del mundo va a ser coronado, entonces tú sabrás, tú vas a ver el gobierno mundial. Esto es muy lento. Algo va a suceder. Un fósforo tendrá que ser encendido, y muchos más fósforos, por donde tú vas a ver qué es lo que está sucediendo. Esas cosas deben suceder antes de... Entonces, si no eres tomado en el rapto, vas a encontrarte en la tribulación. La única manera de encontrarte a ti mismo en el cielo es dando tu vida a Jesucristo. Y de nuevo, al final, número 7 es la revelación, es Apocalipsis 13, donde los 7 cabezas van a estar en posición. Están hablando acerca de las 7 cabezas, los 10 cuernos en ese tiempo, en el gobierno mundial. Pero los 10 cuernos en ese tiempo, en el capítulo 13, los 10 cuernos tienen una corona y se lo dan al anticristo, que simbólicamente es por un tiempo. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Son las familias más ricas en el mundo, corporaciones en la tierra durante el tiempo de
el gobierno. Durante este tiempo aquí en el gobierno mundial, después del rapto va a venir la coronación, porque no se ha dado el poder en este momento, pero se les dará el poder y se les dará la influencia de esa fuerza monetaria al anticristo. Rockefeller, uno de los hombres más ricos y familias hasta este día, no importa quién sea el presidente, no importa quién es el líder, dame el dinero y yo influenciaré a las naciones. ¿Entendió? Hay más adquisiciones, ¿sabías? En el 2019 al 2020 que en ningún otro lugar en la historia de las naciones, que hay estas corporaciones e individuos uniéndose con otras entidades y otras compañías que nunca hubo este tipo. Ahora reducieron toda la riqueza a 36 individuos y compañías. ¿Lo escuchaste? Es la riqueza de las naciones ha sido reducido 95%, ahora solamente en 36 familias e individuos. Y vemos conforme nos acercamos al momento se va a reducir a 10 y todavía no se les ha puesto una corona, pero se les dará una corona, esa influencia del anticristo por un tiempo corto. Muy bien, aquí lo voy a cerrar. Próximo tiempo nos moveremos en cómo me preparo para el sexto día. Entonces, oro que esto sea una bendición, haya sido una bendición, pero aseguraré que no seas ignorante de esta cosa, que era tan importante, que somos 5, que todos tienen una parte significante en tu Biblia y la he compartido. Quiero que conozcas la parte profética en el calendario, quiero que sepas dónde estamos, darte cuenta que si tú eres la esposa, de que si eres raptada o tomado o llevado, qué es lo que debe suceder primero, que va a haber una caída. Apocalipsis 12, 4 al 5, segunda de Tesalonicenses, va a haber una revelación, el anticristo, sabrás quién es. Entonces no me digas, Jesús va a venir mañana, Jesús va a venir mañana, la segunda venida va a ser mañana. ¿Quién es lo que te va a decir? No, no vas a decir, no, eso no es lo que va a suceder todavía. Todavía hay cosas que van a suceder. Esto no va a suceder hasta que sucedan todas estas. Todavía no hemos tenido ni las 7 años de tribulación en donde la batalla del Armagedón, más guerra que ninguna otra que ha sucedido, una guerra que nunca ha sucedido anteriormente en la historia. Y después viene en la segunda venida. ¿Viene en la segunda venida? ¿O como un ratero en la noche? No, Él no viene como un ratero en la noche. Ese es el rapto. No sabemos cuándo va a suceder el día y la hora. Ningún hombre sabe. Pero sí sabemos las temporadas. Tú sabrás las temporadas. Que debe de haber una revelación del anticristo. Debe haber un gobierno mundial. Sí, antes debe de tener las 7 coronas. 7 líderes mundiales. El gobierno mundial debe de estar en lugar en ese momento. Y de nuevo, esos deben de tener lugar antes de que nos movamos al rapto y de que nos movamos a la gran tribulación. Y al final tenemos la segunda venida y después nos movemos al milenio, 1000 años. Y después vamos a ver el día de Dios, lo que significa. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Y qué es lo que hago si como te estás acercando? Al sexto día, la próxima semana te voy a mostrar qué es lo que dice tu Biblia, qué es lo que debes de estar haciendo y en qué te debes de estar preparando como cristiano, como un individuo, como negociante en el ministerio. Te está enlistando que en el sexto día, en este tiempo, esto es lo que debes de estar preparado para hacer. And then at the end of that, you have the second coming, and then you move into the 1,000-year millennium, and then down the road we'll speak on the day of the Lord and what that really means.